Creyentes conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él mora en nosotros y nos ha dejado aquí para ser sus embajadores, sus testigos y expresiones vivas de la vida de Cristo. Un testigo habla de lo que le consta, ya sea porque lo presenció él mismo o porque fue participante activo de algún incidente. Y por lo consiguiente, su testimonio es de mucho valor para determinar la veracidad o autenticidad de los hechos. Y en el caso de los creyentes en Cristo, nuestro testimonio de quién es Jesucristo y de lo que Él hizo por la humanidad es de vital importancia para cualquier persona que necesita ser rescatada de la condenación eterna. Bienvenido a una nueva edición de En Contacto. Aprenderemos las dimensiones absolutamente indispensables para que nuestro testimonio sea efectivo y cumpla los propósitos de nuestro Señor, a fin de que muchas personas encuentren el camino de la salvación. ¿Qué concepto tenemos de la vida cristiana? ¿Es algo que hacemos o algo que somos? Para muchos, si les preguntamos si son cristianos, responden, claro que sí, porque asisto a la iglesia, leo la Biblia, a veces ofrendo, oro y a veces hasta hablo de Dios. Pero yo también podría hacer todo eso sin ser cristiano. Permítame entonces preguntarle, ¿qué concepto tiene usted de su testimonio personal como cristiano? Mucha gente diría, yo solo le digo a la gente lo que Cristo quiere decir para mí o lo que creo acerca de la palabra de Dios. Esa también sería una descripción inadecuada de lo que es el testimonio. Por eso quiero hablar en este mensaje acerca de nuestro testimonio. Le invito a buscar el libro de los Hechos capítulo 8, porque quiero usarlo como trasfondo para saber cómo debe ser nuestro testimonio. Quiero que empecemos a leer en el versículo 26. Pero antes que nada quiero darle un poco de trasfondo desde el capítulo 6 de Hechos para recordarle que este evento es acerca de uno de los diáconos que fueron escogidos en el capítulo 6 de Hechos. Su nombre es Felipe. Recordaremos que deberían buscar hombres que les ayudaran a resolver el problema que tenían en la iglesia debido a su rápido crecimiento, y Felipe fue uno de esos diáconos, como vemos en el versículo 5. Dice la Escritura que fueron escogidos para servir las mesas, pero muy poco después algo sucedió. Parte del capítulo 6 y del 7 son eventos en la vida de Esteban cuando predicó el Evangelio y luego murió apedreado. Recordaremos también que todo eso lo estuvo observando y aprobando Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo el apóstol. Esa muerte a pedradas dispersó a la iglesia por la persecución, y en el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Súbitamente, en medio de este gran avivamiento, algo sucede. Vayamos ahora al versículo 26 del mismo capítulo 8 de Hechos, donde la Escritura dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, unos 80 kilómetros, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Las Escrituras continúan, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. En aquellos días en el Oriente se acostumbraba a leer cualquier cosa en voz alta, no en silencio. Este hombre estaba leyendo en voz alta la profecía de Isaías, por lo que Felipe pudo oírlo y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, en Isaías 53, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Hasta que el Señor Jesús vino, ese pasaje habría sido interpretado como que se refería a la nación de Israel. Cuando Jesús vino, claro está, comenzaron a darse cuenta que Él mismo era el Mesías prometido y sufriente de Isaías 53. Versículo 35 de Hechos 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con mi testimonio personal? Mucho. Quiero que piensen una cosa. Cuando pensamos en dar testimonio o en compartir lo que Jesucristo significa para nosotros, por lo general pensamos solo en un aspecto. Pero quiero que vea en este pasaje que nuestro testimonio implica más de lo que nos imaginamos y es muy importante. Para algunos significará la diferencia entre la fe y la incredulidad, entre aceptar o rechazar a Cristo, entre el cielo y el infierno. Quiero que veamos aquí que existen tres aspectos de nuestro testimonio. Voy a compartir con ustedes en qué consisten y luego quiero que me los repitan, por lo que ruego que pongan atención. La primera parte de nuestro testimonio es nuestro carácter. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? O sea, nuestro carácter. Veamos este pasaje por un momento y en primer lugar observemos que nos dice acerca de Felipe cómo era su carácter. Pero, ¿cómo saberlo? Regresemos al capítulo 6 y recordemos que había habido cierta distensión en la iglesia primitiva porque estaba creciendo mucho. La Escritura dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles dijeron a la multitud, para que nosotros no dejemos la palabra de Dios en la predicación y enseñanza, queremos que busquen de entre ustedes algunos hermanos, 7 varones. Al pensar en el carácter de Felipe, él era uno de ellos. Si notamos el versículo 5 de Hechos 6, se menciona su nombre. Estaba buscando hombres de cualidades específicas. Dijeron, queremos que busquen hombres de buena reputación. Esta palabra viene de la misma palabra griega en el Nuevo Testamento, de donde obtenemos la palabra testimonio, por lo que buscaban hombres de buen testimonio, de buena fama. También dijeron, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales podamos poner a cargo de esta tarea. Al pensar entonces en Felipe y ver todas las características de su vida, es evidente que era un hombre de buena reputación. En cuanto a nuestro testimonio, nuestra reputación es nuestra parte invisible. Estoy consciente que lo expresamos en distintas formas. Por eso cuando alguien pregunta, ¿alguna vez has dado tu testimonio? Claro que sí. Todos hemos expresado algo por medio de nuestro carácter. Al pensar en términos de nuestro testimonio, no comienza con discursos, sino con nuestro carácter. Al observar a Felipe y encontrar en él estas características, veo algo que ocurre en su vida que me hace decir, un momento, este era un hombre de reputación genuina. Y al llegar a esta parte del pasaje que habla de lo que estaba diciendo y lo que ocurría en su vida, también pienso, un momento, estas dos cosas concuerdan. Ahora ponga mucha atención, porque voy a repetirlo varias veces. Cuando una parte de nuestro testimonio no concuerda con la otra, empañamos nuestro testimonio en lugar de hacer una presentación clara. Vemos entonces que lo que somos va a expresarse, y esta es la parte importantísima de nuestro testimonio en la que no pensamos muchas veces. Decimos, bueno, mi testimonio solo consiste en lo que digo. No. Nuestro testimonio personal comienza con nuestro carácter, con lo que somos por dentro. Y cuando alguien dice, ¿cuál es su testimonio personal? Bueno, no es algo que hayamos escrito o hablado. Puede ser parte o expresión externa del mismo, pero nuestro testimonio comienza en lo más profundo de nuestro ser interno. ¿Quiere decir que seamos perfectos? No. ¿Que fallamos y caemos? Sí. ¿Que a veces pecamos? Definitivamente. Nadie es perfecto. Lo cierto es que lo que somos incluye nuestro carácter, nuestras inclinaciones, lo que nos gobierna y controla. Nadie más conoce nuestro carácter genuino que nosotros mismos. Podemos ver expresiones de él en nuestras vidas, pero nadie sabe exactamente lo que pensamos, lo que haríamos si pudiéramos, lo que nos gusta.
Solo Dios conoce nuestro carácter a la perfección, pero ese carácter es la base, el primer nivel de nuestro testimonio, y hasta que nuestro carácter esté bien, el resto de nosotros no estará bien. De modo que tenemos a un hombre de buena reputación. Observamos su testimonio y notamos que cuando lo expresó verbalmente a ese eunuco etíope, estuvo de acuerdo con su carácter. La segunda parte es nuestra conducta, y esta consiste en lo que hacemos. La Escritura dice: Felipe acudió al carro, lo que nos habla de su diligencia ante el Señor. ¿Cómo era su conducta? Sin duda que él se decía: si eso es lo que Dios dice, voy a hacerlo. No voy a esperar hasta que sea fácil o regresar y decirle: no pude acercarme a ese carro y no pude hacerlo. No, nuestra conducta es expresión de lo que somos. No podemos ver el carácter de nadie, ni el interior de su mente para saber lo que piensa, ni por qué lo piensa, lo que haría o lo que no haría. Nuestra conducta expresa lo que somos. Lo cierto es que somos testimonios vivos, ambulantes. No se trata de tener que dar testimonio. Soy un testimonio. Para darlo, no tengo que ponerme de pie y hablar. ¿Quiere decir eso que no hay pecado en nuestra vida del que debamos arrepentirnos? No. No estoy hablando de ser perfecto, sino de ser hijos de Dios, de aprender, crecer, hablar, a veces fracasar, pero nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos adelante creciendo en la vida cristiana. Nuestro carácter es el que mueve nuestro corazón hacia Dios, que esperamos ser lo que Dios quiere que seamos, andar en obediencia a Él, confiar en Él, ser celosos de la obra del Señor. Volviendo a la vida de Felipe, veo a un hombre de carácter. ¿Qué está haciendo? Está viviendo de tal manera que cuando llega la hora de hablar de lo que cree y de lo que Dios ha hecho en su vida, todo concuerda. Tenemos que desear y vivir de modo que nuestro carácter y nuestra conducta concuerden, se compaginen, se respalden. Por consiguiente, no hay conflicto ni estática cuando alguien observa nuestras acciones, no importa lo que sean. No nos ven haciendo nada que contradiga lo que decimos. En lugar de que nuestra conducta empañe nuestro testimonio, confirma lo que somos en Cristo Jesús, hijos e hijas del Dios vivo que buscan obedecerlo, seguirlo y andar en sus caminos. El tercer aspecto de nuestro testimonio consiste en nuestra conversación, lo que decimos. Para la mayoría de las personas es allí donde comienza su testimonio, pero no es así. Lo que decimos es expresión de lo que somos. Quiero que veamos que al pensar en términos de hablar de Jesús y de nuestro testimonio, si alguien nos dice: ¿quisiera dar su testimonio personal? Permítame preguntarle, ¿empezaría usted consigo mismo o con la palabra de Dios? Creo que a menudo nuestro testimonio es la expresión verbal de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que es para nosotros, y entonces nuestro testimonio se debilita por el hecho de que con frecuencia empezamos con nosotros mismos, hablamos de nosotros mismos y de alguna forma nunca vamos más allá de nosotros, sino que decimos: esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Notemos que Felipe no comenzó consigo mismo, sino con la palabra de Dios y dijo: permítame explicarle lo que esto quiere decir. Notemos que siguió apegado a la palabra de Dios. Podría haber dicho: yo era inconverso y alguien me habló de Cristo y me hice miembro de la primera iglesia aquí en Jerusalén. Además, fui elegido para ser diácono. He estado sirviendo al Señor y comencé sirviendo a las mesas. El Señor me ha bendecido tanto. Luego Él me llamó a predicar el Evangelio. Estaba en Samaria predicando el Evangelio. Fíjese, estaba predicando el Evangelio y la gente estaba convirtiéndose. Habían sanidades. Algunos se sanaron de parálisis y los demonios estaban siendo echados fuera. Dios ha hecho una obra fantástica en mi vida y hará lo mismo en la de usted. No, Felipe no comenzó así. ¿Sabe usted por qué perdemos a tanta gente? Muchos dicen: un momento, Dios no hará en mi vida lo mismo que en la suya. Si Felipe hubiera comenzado así, este hombre habría dicho: usted ha sido enseñado por los apóstoles y naturalmente entiende bien esto, yo no. Felipe comenzó donde este hombre se encontraba, con lo que le interesaba, lo que sabía, de lo que tenía hambre de conocer la verdad acerca de Dios. Dice la Escritura que abriendo su boca le anunció el Evangelio de Jesús.
Cuando usted y yo hablamos y damos testimonio, este debe estar centrado en la palabra de Dios, y después el Señor Jesucristo debe ser el tema y el personaje central de nuestro testimonio. Es interesante que podemos estar con un creyente y hablar de muchas cosas, pero Jesucristo es la vida misma. Todo en nuestra vida gira alrededor de Él si andamos en el Espíritu y si somos creyentes. Todo debe ser filtrado por Él, es decir, todo está ligado a Cristo. Un creyente de verdad jamás podría pasar 1 hora, 2 o 3 o las que sean, en clase, en el dormitorio, en el negocio o en casa, donde sea, y jamás mencionar el nombre de Jesús ni hablar de cosas espirituales. Eso es completamente contrario a lo que somos, hijos e hijas de Dios. Conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él mora dentro de nosotros y nos ha dejado aquí para ser embajadores suyos. Somos testimonios ambulantes, testigos vivos, expresiones vivas de la vida de Cristo. ¿Cómo es posible que pasemos tiempo con otros y jamás hablemos del Señor Jesús? ¿No es interesante que podemos hablar con otros de Dios y no se molestan? Pero por algún motivo, al mencionar el nombre de Jesucristo, algo sucede en la conversación. Para muchos, la palabra Dios es sencillamente una deidad, una fuerza, un poder, algo que podría ser omnisciente u omnipotente. Dios es muchas cosas para muchos. Por eso, mientras hablemos de Dios, la mayoría no se molestará. Pero súbitamente mencionamos el nombre de Jesús y todo es claro como el cristal. No hay vaguedad de quién es Él. El Hijo vivo de Dios que fue crucificado en el Calvario y sepultado, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Es el juez de toda la humanidad, que regresará uno de estos días, y toda persona que jamás haya nacido de nuevo, un día comparecerá ante Él y dará cuentas de su vida. Ante Él, ante Cristo, las verdades son concretas y por eso muchas veces estalla el conflicto. Cuando nos encontramos con Cristo, tenemos que hacer una decisión frente a Él. La palabra Dios quizá quiera decir muchas cosas, pero Jesucristo es concreto, definido. Él es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo enviado por el Padre para dar su vida en el Calvario y pagar toda la deuda de nuestro pecado con su muerte expiatoria. Y todos los que estén dispuestos a confesarle sus pecados y a recibirlo como su Salvador personal y como el sacrificio suficiente por su pecado, serán salvos por la gracia de Dios, perdonados de sus pecados. Su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero, y esas personas serán hijas, hijos del Dios vivo por siempre jamás. Cuando hablamos de nuestro testimonio, Cristo debe ser el clímax de nuestra conversación. Estamos llevando a otros a Cristo, no a la iglesia, a Jesús, no a nuestra experiencia. La Biblia dice que Felipe comenzó con la escritura y le anunció el evangelio de Jesús, porque de eso se trata. Su presentación fue clara. Su preocupación con amor por este hombre iba de acuerdo con su conversación, con su conducta y esta con su carácter. ¿Qué estaba haciendo? Su carácter estaba expresándose en su conducta y conversación de tal manera que su testimonio fue poderoso. Este hombre no vaciló, sino que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de dar testimonio verbal en algún momento. La Biblia dice en el Salmo 107, díganlo los redimidos de Jehová, y también haced discípulos de todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quiere decir eso que necesitamos un título de un seminario? No. Quiere decir que cada uno y todos los seguidores de Jesucristo somos sus embajadores. Somos testimonios vivientes y ambulantes de quién es Jesucristo. Nuestra conducta, nuestra conversación y nuestro carácter necesitan compaginarse para que sepan quién es Jesús a través de nosotros, nuestro Salvador vivo y verdadero, y nuestra vida la demuestre. Cuando hablemos de orar, de leer la palabra de Dios y de interesarnos por los perdidos que van al infierno, sabrán que es real. Nuestra vida no contradice la presentación del Evangelio. Cierto que nadie es perfecto, pero la gente puede discernir si somos sinceros o no.
Todos tenemos un testimonio. No es algo que tengamos que preparar o escribir. Ya estamos expresándolo desde el momento en que confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Somos testimonios vivientes y ambulantes de Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Decimos que somos seguidores de Jesucristo, y si soy un seguidor, y así lo declaro, la gente tendrá derecho a esperar que mi hablar y mis hechos sean semejantes a Él. Busquemos 2 Timoteo. Al pensar en nuestro testimonio personal, tenemos aquí una palabra final de verdadera exhortación para todo hijo de Dios. Pablo escribe a Timoteo y le hace muchas advertencias. Entre ellas se encuentra una excelente acerca de nuestro testimonio. Escuchemos lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. No es el versículo principal, pero quiero que veamos ese primero. Comienza diciendo, retén, es decir, mantén un alto nivel. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora veamos esto. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese buen depósito? La verdad de la palabra viva de Dios. ¿Qué más? La vida misma de Jesucristo. Algo más. El gran privilegio de compartir este evangelio de manera clara a fin de que cualquiera que desee conocer a Cristo pueda recibirlo, creerlo, entenderlo y ser salvo. Porque ve tu vida y escucha tus palabras. Guárdalo como un tesoro. Nuestro testimonio es un arma poderosa que el Señor nos ha entregado para ser usada con efectividad, decisión y tacto, a fin de que muchas personas sean atraídas hacia el Señor que murió por sus pecados, el único que puede darles vida eterna y el gozo de la salvación, desde el primer momento. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué tremendo desafío! Pidámosle que nos permita ser y hablar con el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos como testimonio. Al aceptar al Señor como nuestro Salvador personal, iniciamos nuestra vida cristiana como niños recién nacidos. Pero Dios quiere que crezcamos y maduremos en la fe. Nuestra fe crece cuando aprendemos más y más de los caminos del Señor. ¿Y qué mejor forma de entender cómo es Dios, sino por medio de la consistente lectura de la Biblia, la palabra de Él? Decida hoy mismo leer por lo menos un capítulo cada día. Busque específicamente las características de Dios, así cuando usted se familiariza con sus atributos, más fácil es confiar en Dios como la solución a todas sus circunstancias. Nuestra vida, respaldando a nuestra conversación, es un medio poderoso en las manos de Dios para que muchos lleguen a conocer a Cristo. Oremos. Padre, te amamos y te alabamos por lo que haces en nuestros corazones, porque moras en nosotros. Por eso hoy, en el nombre del Señor Jesús, la clave de todo en mi vida, te pido que yo y mis oyentes examinemos nuestro testimonio para cerciorarnos que nada lo estorba, que nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación concuerden al proclamar al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la única esperanza del hombre y la única fuente genuina de paz y vida eterna. Lo pedimos en su nombre y por sus méritos. Amén. Por ahora, bendiciones y hasta pronto.